Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Al parecer está cerca de finalizar esta, digámosle, pequeña crisis que se presenta en los primeros días del gobierno del presidente Daniel Noboa con su decisión de enviar o de encargar a su vicepresidenta estas labores de mediación por la paz en Tel Aviv, en Israel, en un conflicto que nadie ha podido resolver, que ha pasado miles de años y no se ha podido resolver, cientos de años, perdón, no se ha podido solucionar. No sabemos qué es lo que realmente va a poder hacer la señora en Tel Aviv. Lo cierto es que ella ha aceptado este encargo, no tenía de otra. Le pregunto, doctora Ron, ¿qué pasaba si ella no aceptaba, decidía decir que no a este encargo que le ha hecho el presidente de la República? Y a raíz de esta decisión pues surgen algunas interrogantes. ¿Qué pasa en caso de una ausencia del presidente de la República, qué sé yo, un viaje por varios días, una enfermedad? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol ahí de la vicepresidenta? Licenia y Alexis, un saludo grande y también para los que nos escuchan. A ver, me parece que es un conflicto que termina, yo creo que bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? La vicepresidenta acepta el encargo, estas funciones que de alguna manera a alguna parte de la población las ha cuestionado porque quizás no tienen una finalidad clara, ¿no es cierto? Porque de alguna manera por ahí se esbozó la idea de una posible violencia de género, pero técnicamente el aceptar una función, que yo digo esta posibilidad primero de que el presidente de la República pueda derivar una función específica y además la que él considera pertinente dentro de su plan de gobierno a la vicepresidenta es perfectamente constitucional. Es decir, primero, ¿no? Me parece que eso hay que dejarlo claro, el presidente Daniel Noboa no está haciendo nada fuera del marco constitucional ni fuera del marco legal, está tomando mano de una competencia que tiene. La otra parte, digamos, la otra cara de la moneda era si la vicepresidenta aceptaba o no. ¿Qué pasaba si no aceptaba ese encargo? Bueno, técnicamente se metía en un problema, ¿no? Porque como es una competencia constitucional del presidente de la República, el no acatar esa función le hubiese traído, digamos, alguna consecuencia negativa, ¿no? Y, digamos, empezando por sanciones administrativas que podía haber, digamos, hecho el presidente de la República, pero además también la posibilidad del abandono del cargo. Ya. Y esta posibilidad podía haber derivado en que pierda esta vicepresidencia que tiene ahora, ¿no? Entonces yo creo que hace bien en aceptar, me parece que hace bien en aceptar. Y bueno, ¿qué pasa si es que el presidente no está? En ese caso la Constitución sí prevé la posibilidad de que temporalmente no esté ni el presidente ni la vicepresidenta. Y en ese cargo la Constitución establece que el presidente nombra a uno de sus ministros, al que él considere pertinente, al que él considere, para que lo reemplace durante su ausencia temporal. Es decir, no es que tiene la vicepresidenta que venir de Tel Aviv a Quito para hacerse cargo los días que no esté el presidente, porque él designa a alguno de sus ministros del gabinete y ella sigue en Israel. Es correcto. Entonces la Constitución prevé esa posibilidad, ¿no? De cuando hay ausencia temporal del presidente y ausencia temporal de la vicepresidenta, que en este caso sería una ausencia temporal porque ella está físicamente en otro continente, el presidente puede nombrar un ministro que lo reemplace. Y me parece correcto además, ¿no? Yo creo que la Constitución piensa en este tema de la confianza además. Dejar claramente el presidente no confía en su vicepresidente. Entonces el tema del reemplazo debe ser una persona con la que confíe plenamente. La pregunta es, ¿el encargo va a durar hasta cuándo? Y entendería que el Ecuador tiene embajador o embajadora en Israel. Entonces vamos a tener 2 embajadores en Israel y el encargo es hasta cuándo. Y además la señora Abad no se irá sola, pues tiene que irse con su edecán, con su equipo de seguridad, con sus asesores, con sus asesoras. O sea, esto además, el costo económico ahorita es lo de menos. Es las formas y el tema político, doctora, eso lo entiendo bien, pero ¿por cuánto tiempo la vicepresidenta va a estar en Israel? Indeterminado, es que además podría ser, y yo creo que así va a ser por todo el tiempo que dure el gobierno del presidente Daniel Noboa, que técnicamente son el año 7 meses que tiene de gobierno. ¿Podría durar ese tiempo? Sí, sin problema, y además podríamos tener a 2 personas allá en Israel con estos, digamos, en relación a estos temas, sí, porque ella no va como embajadora, digamos, con este carácter diplomático, ¿no? Ella va con una finalidad específica que es contribuir para la paz, etcétera. Entonces, va a abonar a ese trabajo. Se puede con los dos... ¿Se va como ayudarle al embajador? No como ayudarle, sino más bien tiene
tiene una jerarquía, digamos, superior, porque es ya una autoridad del Estado, pero además va a esta contribución que tiene alguna parte del mundo para el tema de la paz con Israel y Palestina. Tiene una misión específica que tiene que ver con el conflicto bélico, más no mantener las buenas relaciones entre Ecuador e Israel. Exactamente, no temas diplomáticos, porque para eso se necesita además, digamos, conocimiento, experiencia, hay un montón de cuestiones detrás que en este momento Verónica Abad no tiene. Ubiquémonos en el tiempo, doctora Ron, entre diciembre, enero y febrero, diciembre del 2024, enero y febrero del 2025. Estamos hablando ya de la etapa electoral, campaña y elecciones. Noboa, en su viaje a los Estados Unidos, cuando se reunió con los multilaterales, dijo: mi intención es buscar la reelección. Si él se postula nuevamente como candidato, va a tener que sacar licencia. Sí. Y esos 40 días de campaña... El ministro que él designe. No es necesario que venga la vicepresidenta. No, porque es una ausencia temporal. Porque estamos hablando, si es que mañana, por decir, Noboa se va a Colombia y le deja a la señora Sommerfeld o a la señora Palencia encargada de la presidencia durante 2 días o día y medio que dura su viaje. Pero 40 días de campaña. Sigue siendo una ausencia temporal. La Constitución prevé 2 posibilidades de ausencia: la ausencia temporal y la ausencia definitiva. Y en caso de una ausencia definitiva, ojalá ahí no, sí, no ocurra, ¿no? sí Ojalá que no ocurra, no estamos sí deseando eso, pero ¿qué pasa si es que no ocurra? Pero ¿qué pasa si se da esa ausencia definitiva? Ahí sí, si hay una ausencia definitiva, ahí sí tiene que reemplazarlo la vicepresidenta, no tiene más opción. Porque esa es, digamos, la sucesión natural, no puede reemplazarlo otra autoridad que no sea la vicepresidenta de la República, en caso de ausencia definitiva, es decir, en el caso, digamos, no sé, bueno, hay un sinnúmero de posibilidades, pero que haya certeza de que el presidente no regresa. Ahí sube la vicepresidenta al reemplazo. Y si es que falta el presidente y la vicepresidenta, entonces ahí sube el presidente de la Asamblea Nacional. Ese es el orden de sucesión natural. Pero en el caso de ausencias definitivas, en el caso de ausencias temporales, como es el caso, por ejemplo, de los viajes, de las comisiones que tiene que hacer el presidente fuera del país, y de esta eventual campaña electoral. O de la eventual campaña electoral, en el caso de una licencia, bien puede nombrar al ministro o a la ministra que considere pertinente. Eso es una posibilidad constitucional. Ahora, mientras supongamos que él se lanza a la reelección, va a tener que escoger otra candidata a vicepresidenta, supongo yo. La vicepresidenta actual seguirá ejerciendo sus funciones en Tel Aviv. Correcto, ¿sí? Correcto. O sea, ella ejercerá las funciones hasta que el presidente lo considere pertinente, ¿no? Y yo creo que aquí hay algo que aclarar. Y si bien la vicepresidenta es nombrada, digamos, es designada por votación popular, etcétera, ¿no es cierto? Pero ella forma parte de la función ejecutiva y de alguna manera tiene esta... es subalterna del presidente de la República, ¿no? Tal como sucede con los ministros de Estado, es decir, no porque sea la vicepresidenta y ella ha sido nombrada en este binomio, tiene de alguna manera alguna posibilidad de tomar decisiones, ¿no? En este caso el presidente de la República toma las decisiones de la política de Estado, y si él considera, digamos, tener a la vicepresidenta en esa función en Israel durante todo su gobierno, no transgrede ninguna norma, ¿no? Ayer la vicepresidenta, en su rueda de prensa en la que respondió a esta decisión del presidente de la República, decía que no estaba dentro de los acuerdos en los que, entendería yo, habían conversado ellos para conformar este binomio, el hecho de que se realicen estos pactos a nivel legislativo con varias bancadas políticas, entre ellas la Revolución Ciudadana, y ella dice que le va a seguir expresando al presidente de la República su malestar por esta decisión desde donde esté. Bajo esa lógica, ¿qué causales existirían o se podrían dar para la destitución de la vicepresidenta? Bueno, eso es más complicado, ¿no? Porque la presidenta terminaría sus funciones básicamente porque renuncie, es decir, por un tema de voluntad, porque se determine el abandono del cargo o porque se le inicie un juicio político. Esas serían las posibilidades de que la vicepresidenta salga, ¿no? El tema de la destitución no está prevista en la Constitución como tal. Entonces, ella tiene que acatar las decisiones que toma el presidente de la República en función de la política de Estado. Claro, esto en términos jurídicos, ¿no? Ya en términos fácticos,
Claro que se ve mal, ¿no es cierto? De alguna manera se siente extraño que tanto el presidente como la vicepresidenta estén en esta tensión, digamos, de alguna manera sí tensiona también a la ciudadanía, porque se entiende que ellos deberían de trabajar al unísono, deberían de trabajar de manera coordinada, son un equipo. Y eso de alguna manera es quizás lo que un poco se le cuestiona a Daniel Noboa ahora, ¿no? ¿Por qué no eligió bien? ¿Cómo será que se encontraron? ¿Cómo será que acordaron ser pareja para correr en las elecciones? No sabemos, eso es una cosa que se desconoce. Tan no eligió bien a su binomio que en este momento él es el que tiene el principal problema, ¿no? Porque técnicamente a quien debería dejar para su reemplazo es a ella. Le planteo la discusión que yo ayer referí en el comentario y que la repetí hoy porque, claro, ya con la rueda de prensa de ayer, digamos, un poco cambia. No es que cambie el escenario, sino que se profundiza y agudiza porque ya sabíamos o tenemos por lo menos la versión de una de las partes. Todavía falta saber qué es lo que opina Noboa, aunque seguramente cuando a Noboa le pregunten sobre el tema dirá que no le importa. Y yo no creo que lo diga, la verdad. Hará un gesto y dirá... Yo no creo que lo diga. Sí, seguramente. La figura del vicepresidente, doctora Ron. Hay países como México, como Chile, que no tienen vicepresidente. En este momento creo que podríamos empezar a debatir o a discutir en Ecuador como cuando queremos empezar a eliminar instituciones. Hace 3 años andábamos queriendo eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Hoy hablemos de eliminar la vicepresidencia. Yo creo que no tendríamos mayor problema en términos fácticos y eso creo que la prueba más clara fue la vicepresidencia de Borrero, ¿no? Claro. Con Guillermo Lasso. No sé en qué medida sentimos como ciudadanía la influencia de forma positiva de la vicepresidencia de la República, ni en forma negativa tampoco. Tal vez al inicio en la campaña de vacunación cuando acompañó a la ministra Garzón, pero de ahí adelante. Pero fue mínimo, ¿no? Y de alguna manera pasó sin pena ni gloria, digamos, de alguna manera la vicepresidencia. Entonces, la posibilidad de su eliminación no suena tan descabellada, sobre la base de primero que siempre hay una tensión entre el presidente y el vicepresidente, no es una tensión, además yo digo natural, porque es parte de que hay alguien que en cualquier momento podría ir detrás mi cargo, ¿no? Primero, parte de esa tensión, y luego que en efecto no hace mayor cosa si es que las funciones son otorgadas por el presidente de la República. Y además, si es que hay esta posibilidad constitucional de que el reemplazo lo pueda hacer un ministro, el ministro que él considere pertinente, y en función de eso también se abona el tema de la confianza. Entonces, me parece a mí que hay más razones para abonar a su desaparición que a mantenerla, ¿no? Y para ello necesita el proceso... Bueno, reforma constitucional. Ahí sí se necesita una reforma constitucional. Se necesita una reforma constitucional porque estamos modificando parte de la estructura del Estado. ¿Vía asamblea, una constituyente? No constituyente, pero una reforma constitucional que involucra la modificación de los componentes del Estado y evidentemente eso se tiene que ir por Asamblea Nacional. Ya. Ahora, la señora va a desempeñar, usted lo ha señalado, el tiempo que el presidente decida tenerla en Tel Aviv. No sabemos si su gestión va a ser o no va a ser exitosa, porque es un problema bastante complicado. ¿Qué beneficio va a tener esa gestión para los ecuatorianos acá, por un lado? Y por otro, ella igual, cuando termine su periodo de año y medio, más o menos, va a ser merecedora de la pensión vitalicia como ex vicepresidenta. ¿Y qué pasa, además, con el expresidente Lasso y el ex vicepresidente Borrero? Ellos también van a recibir su pensión vitalicia a pesar que el presidente Lasso o el expresidente Lasso decidió poner fin a su mandato con la muerte cruzada. Correcto, sí, no hay, digamos... No tiene sentencia. Sí, no pierde el derecho. Aunque él haya decidido optar por la muerte cruzada. Es correcto, no pierde el derecho porque fue presidente. Digamos, no terminó el periodo, pero fue presidente. Y lo propio con el vicepresidente, lo propio además con Verónica Abad en el caso de que aun cuando permanezca todo el tiempo de gobierno fuera de territorio nacional. Creo que el tema del objetivo, claramente Verónica Abad no va a conseguir el tema de la paz. Un poquito lo escuchaba a Alexis decir, bueno, ojalá que logre lo que no ha logrado ni el Papa. Yo no creo pues que Verónica Abad realmente mueva el tablero. Sin embargo, sí hay cosas que puede lograr. Y es, primero, esto tiene un carácter simbólico también, por el tema de cómo Ecuador establece, digamos, esa posición política frente al mundo. Ya es parte de un aporte a nivel, digamos, de símbolos, ¿no?
en el panorama internacional, y dos, claro que ella va a poder también precautelar los intereses de los ecuatorianos en función de la guerra, ¿no? Quizás temas de exportaciones, o sea, hay cosas que puede lograr. Temas de seguridad. Israel seguridad podría ser un aliado estratégico en temas de seguridad, aunque a mí me da terror, ¿ya? Pero hay cosas que puede hacer. Tampoco creo que vaya a sentarse a no hacer nada, ¿no? Si digamos se mete en el papel, va a lograr. Bueno, casos se han visto, ¿no? Doctora Ron, pasando a otro tema, para hoy la Asamblea está convocada para retomar la sesión que quedó suspendida antes de la muerte cruzada. El juicio político a Guillermo Lasso, y la discusión hoy es si la Asamblea puede o no puede continuar con el proceso de censura al expresidente por su condición de expresidente y lo que reza el artículo 129 de la Constitución, en donde habla del juicio político al presidente o presidenta de la República, pero no dice en funciones, dice solo presidente o presidenta, no hay la parte en la que dice funciones, pero claro, tampoco hay el artículo que dice al expresidente o expresidenta. ¿Puede ser censurado Lasso o no? Ese es el problema, que ahorita hay este vacío de alguna manera, y igual con el tema de proseguir con este juzgamiento. A mí me parece que el juzgamiento terminó en el momento en que terminó la composición anterior, ¿no? Yo soy evidentemente, como parte de la ciudadanía, una de las personas que también está, digamos, interesada que se establezcan responsabilidades. Sin embargo, hay que seguir un poco el sentido común. Me parece que termina la posibilidad con la composición anterior. No existe una normativa que permita esa continuación. Es parte de una interpretación lo que está haciendo ahora la Asamblea Nacional. Una interpretación que podría, digamos, traerles problemas. Ahí la Corte Constitucional, si llegan a tomar esa decisión, la Corte Constitucional podría observar el tema por inconstitucional. Habría que esperar a ver qué es lo que pasa en el futuro, pero es claro que hay un vacío, digamos, para determinar si es posible o no. Pero normalmente cuando hay estos vacíos, ¿quién la interpreta? Porque suele pasar que cuando hay esos vacíos, cada uno interpreta como quiere y termina eso es lo que actuando están en base haciendo. a esas En este momento interpretaciones. lo que va a suceder es una interpretación en la que va a ganar la interpretación en función de los votos. Exactamente. Si es que el momento político. Exacto, es parte de las voluntades políticas. Entonces, si hay los votos para tomar la decisión del juicio político y de la censura en este caso, pues ganará esa decisión, pero esa decisión después será analizada por la Corte Constitucional. ¿Y qué puede pasar si la Corte Constitucional dice que no es constitucional? ¿Esa sanción quedaría inexistente? O sea, el expresidente Lasso no tendría ni siquiera esa sanción moral que significaría haber sido censurado. Así es, la dejaría sin efecto, ¿no? ¿Cuál sería técnicamente ahorita la consecuencia, digamos, ¿no es cierto? Si la Asamblea Nacional decide irse por el tema del juicio político y etcétera, básicamente el tema de los 2 años de inhabilidad. Esa sería la consecuencia, además de la sanción moral, claro. Pero esto de aquí podría revertirse si para la Corte Constitucional esa posibilidad vulnera el marco constitucional. Hay un antecedente, doctora, el intento de la Asamblea de 2017-2021 de enjuiciar políticamente a Jorge Glass. Y claro, cuando Licenia le planteaba esa pregunta de qué depende únicamente de los votos, del momento político y de la voluntad política. Entonces, en ese momento, el bloque que además lucía dividido, partido, lo que era Alianza País, que tenían 74 votos, podían bloquear la posibilidad de continuar el juicio político, lo lograron. Ahora están en otra circunstancia, y la visión del correísmo de esa época es distinta a la de hoy, y la visión de Cucalón de esa época al Cucalón de hoy es otra, es el momento político, y eso demuestra, ¿sabes qué? También, no solamente los vacíos de la Constitución, sino las inconsistencias y las incoherencias de la clase política de este país. Así es. Y de lado y lado, de Cucalón y su combo, y del mismo correísmo. Entonces, antes actuaron de una manera y hoy estamos queriendo enjuiciar a Lasso. O sea, por mí que lo enjuicien, que lo censuren ya. No solo es la sanción política, ojo, de ese juicio político y de esa censura puede derivar el traslado de todo ese proceso a la Fiscalía, que no lo ha incluido en el caso Encuentro a Lasso, sino solo a su cuñado y a Chers, etcétera. Entonces, es importantísimo el pronunciamiento de la Asamblea y la censura
porque le harán un llamado a las autoridades judiciales para que investiguen a Lasso sobre su participación en estos casos. Y que yo de alguna manera creo que hasta los votos podrían conseguirse, ¿no? Me parece que por ahí RC, evidentemente que son los que están promoviendo, ellos más PSC quizás se una. PSC tiene esto es parte de hecho ellos establecieron el tema del juicio político inicialmente. Claro, tenían su interpelante con el señor, habría con que ver el si se une algún Torres. otro bloque, pero si se une algún bloque, digamos, los votos no serían tan difíciles de conseguir en una asamblea que técnicamente está de alguna manera inclinada hacia generar una responsabilidad en contra de Guillermo Lasso por todo lo que ocurrió durante su gobierno. Entonces, me parece que podrían haber los votos, pero hay que analizar con mucho cuidado el tema constitucional y legal, ¿no? Si en un futuro, si esto se da y terminan censurando al expresidente, que sobrados motivos existen para que lo censuren, ¿hay alguna sanción por parte de la Corte Constitucional hacia quienes decidieron esa censura, en este caso hacia la Asamblea, o no pasa nada de un pronunciamiento de la Asamblea Nacional? No pasa de que la Corte, si considera que es inconstitucional, lo deje sin efecto. No hay una sanción por el tema de declarar inconstitucional, ¿no? Interesante. Ahora, para lograr la censura de Lasso se requieren mayoría 92. calificada, 92 votos. O sea, digamos, sí es como que la vara un poco más alta, ¿no? Es diferente del caso de, por ejemplo, la fiscal, ¿no? Que ahora igual han presentado la solicitud, son solo 70. Para censurar a un presidente, 92 votos. Eso dependerá mucho de cómo vayan logrando que este acuerdo se ratifique en función de, y saber también si es que, por ejemplo, el propio gobierno de Noboa está dispuesto a poner los votos de ADN. Exactamente, pero eso va un poco de qué incluye el pacto, ¿no? Exacto. Me parece que el pacto tenía un objetivo claro, que era el tema de autoridades. Pero ya lo que se refiere a los temas de fiscalización, fiscal general del Estado, presidente, el expresidente Lasso, amnistías, etcétera, hay que ver si entró dentro de las conversaciones, ¿no? Si es que no, serán los bloques solos luchando con los temas que propongan. Usted, ya que menciona el tema de las amnistías, mucho se ha dicho durante estos últimos días, es una cosa que ya empieza como a convertirse en una cantaleta, en el sentido de que este pacto es para permitir que regrese el expresidente Rafael Correa. ¿Qué posibilidades ya en la práctica, desde el punto de vista legal, doctora Ron, existen para ello? Ya que el mismo exmandatario ha dicho que él no quiere ningún tipo de amnistía ni ninguna cosa de esa, sino que su caso se resuelva a nivel de la justicia. Sí, yo creo que esa es parte de una bandera, ¿no? De quienes están de ese lado, ¿no? El tema de te asusto con la idea de la posibilidad del regreso, ¿no es cierto? O con el tema de Venezuela también, que me parece que es una bandera bastante común ahí, pero creo que hay mucho más en juego, más allá del regreso, del posible regreso de Rafael Correa. Creo que hay mucho más en juego, y además creo que en un periodo tan corto como el que tienen ahora, me parece que van a ir por temas prioritarios, por ejemplo, ¿no? El tema de la fiscal quizás sea un tema de prioridades en este momento de los RC, de Revolución Ciudadana, que de hecho, dicho sea de paso, yo no estoy tan de acuerdo con el tema, ¿no? Me parece que hay que establecer prioridades, pero hay que generar también alianzas, porque si no van a caer en el problema que tuvo la asamblea anterior, que fue una asamblea conflictiva, una asamblea que no sacaba temas, una asamblea que generaba de alguna manera bloqueos, y esto desgasta frente a la ciudadanía. Entonces me parece que en este periodo lo peor que pueden hacer cualquier bloque político es generar desgaste. Pero sin tomar en cuenta que sea la Revolución Ciudadana la que plantee este juicio político, este posible juicio político a la señora fiscal, independientemente de quién lo plantee, ¿usted cree que desde el punto de vista legal y constitucional existen las causales para iniciar este proceso, tomando en cuenta el accionar que ha tenido la señora fiscal, prisa en algunos casos, excesiva rapidez en otros, lentitud y hasta descuido en otros casos, como el mismo León de Troya, por ejemplo, la inseguridad, el narcotráfico? No vemos un gran capo del narcotráfico detenido, nos ayudan desde el exterior deteniendo a los capos que han pasado por aquí, por las narices de las autoridades. No se ha resuelto quién provocó las crisis carcelarias, por ejemplo. No hay avances en el ámbito judicial, que son parte de la tarea de la Fiscalía.
Claro, lo que pasa es que ya en términos jurídicos, Licenia, cuando estás, digamos, frente a un juicio político, hay que ser muy específico, ¿no? Un poco lo que se pedía con el juicio político de Guillermo Lasso, ¿no? El problema de la fiscal es que yo veo todo muy abstracto, muy etéreo. Entonces, vamos a iniciar un juicio político a la fiscal porque ha abonado la inseguridad del Estado. Sí, pero dime cuál es el caso específico, digamos, la acción específica o la omisión específica que determine incumplimiento de funciones, porque sobre esa acción es que la fiscal va a tener que defenderse. Y el haber ordenado cerrar esta investigación de León de Troya, por ejemplo. Ya, si fuese así, digamos, un evento así de específico, es posible, ¿no? Yo desconozco porque todo lo que se escucha, digamos, más en abstracto, más en general, pero sí habría que concentrarse en algo en específico y luego en ese evento en específico analizar si existe o no el fundamento fáctico y jurídico para iniciarle un juicio político en este momento. Me parece que eso por lo menos yo no he escuchado, no sé qué estará en este punto debatiendo o qué pensará debatir la Comisión de Fiscalización, pero lo que sí es claro es que tanto si quieren hacerlo para conseguir votos como para que la ciudadanía también apoye este tema, tienen que generar identificar un hecho tan claro y tan específico que derive en incumplimiento y que pueda, digamos, iniciar un juicio, ¿no? Doctora, la noche del lunes envió el presidente el proyecto de ley urgente. Para que pueda recaudar lo que se aspira, entiendo que hay quienes revisando el proyecto son muy críticos y dicen que no va a poder digamos, recaudar lo suficiente como para ir cerrando esa brecha fiscal enorme que tiene el país y cubriendo las deudas que superan los 2,000 millones de dólares. Hay otros expertos en tema tributario que dicen que con esa reforma el presidente Noboa logrará recaudar algo así como 1,000 millones de dólares. Entiendo que la expectativa del gobierno son 800 millones de recaudación, pero bueno, para que eso se consiga, este proyecto de ley tiene que entrar en vigencia antes de que termine este año y que entra en vigencia ya enero, diciembre, año fiscal. ¿Está la Asamblea con los tiempos justos como para que esta ley se publique antes del 31 de diciembre? Me parece que el tema de las leyes económicas urgentes sí entró en parte en el acuerdo, ¿no? Uh-huh. Eso es claro. Entonces, de alguna manera, la Asamblea sí puede estar conectada con sacar el tema dentro de los 30 días que establece la ley. Eso significa que para finales de diciembre ya debería de salir. Incluido el veto. Bueno, sin incluir el veto. Las observaciones del presidente, porque yo lo que decía ayer es esa ley tendrá que salir perfecta de la Asamblea como para que el presidente diga publíquese. Claro, es que la idea es que salga más o menos al 31 de diciembre y luego el presidente prácticamente no la envíe sin ningún veto, si no le mueven nada, ¿no es cierto? Porque ya está todo conversado. Esa es la diferencia con Guillermo Lasso, que no generaba conversaciones, y si sale sin veto, digamos, sí podría estar para inicios de enero sin problema, y me parece que eso sí fue parte del acuerdo y es correcto. El tema de lo que se establece en la ley, la Asamblea tiene que analizarlo, pero yo creo que Daniel Noboa tiene mucha experiencia en temas de inversiones. Él, de hecho, lideró la Comisión de Desarrollo Económico que trabajó justamente las reformas tributarias en la composición pasada y además la ley de inversiones. Entonces, tiene experiencia, tiene gente alrededor. Me parece que podría ser una ley interesante para generar inversión nacional. Doctora Rom, en las últimas horas se conoció, al menos en redes sociales, que unas personas habrían presentado una medida cautelar para impedir el inicio de operaciones del metro de Quito que está previsto para el viernes, perdón. Se alega que no existe una normativa para regular las licencias de los operadores. ¿Qué futuro tiene esta medida? ¿Va a poder o no va a poder impedir el funcionamiento del metro? ¿Y qué dice la ley respecto a las licencias para los operadores del metro? Que es la primera vez que parece chiste, pero es la primera vez que vamos a tener un metro y yo no sé qué lógica tiene este tipo de acciones. Bueno, ya me parece que a mí esa medida está un poco tirada de los cabellos. Primero porque si el problema es un tema de
se está incumpliendo la ley, la Administración de Justicia Constitucional no es el camino. Es decir, no presentamos medidas cautelares ni garantías jurisdiccionales cuando hay incumplimiento de ley, porque la Corte Constitucional ha sido clara, la inobservancia de norma legal tiene que solucionarse en la vía ordinaria. Es decir, primero sería, digamos, un poco improcedente por ese lado, ¿no? Además me parece que son cosas que se pueden ir solucionando en el camino, ¿no? Sobre todo por la premura que requiere la ciudad de tener ya ese medio de movilización funcionando que hemos esperado tanto. Entonces, yo creo que no le veo mucho futuro, habría que ver qué es lo que dice el juez, pero no le veo mucho futuro en términos constitucionales, porque la Corte bien ha señalado que la inobservancia de ley no amerita la presentación ni de medidas cautelares ni de acciones de protección. Pero la ley, por ejemplo, la ley de tránsito fija las especificaciones para la licencia de conducir para los vehículos que se conocen acá. El metro es nuevo, o sea, el metro es la primera vez que lo vamos a tener. ¿Cómo se puede argumentar ese hecho de que no hay una licencia de conducir para los metros, para los trenes? Claro, más aún si hay de alguna manera un vacío que de alguna manera se puede homologar con una interpretación eso, ¿no? Yeah. El tema del metro, que es digamos un vehículo, un transporte público, parte del transporte público, esto se puede homologar con el tema de los otros transportes públicos, no se necesita una especificidad en la norma, pero de todas maneras ese análisis de norma legal le corresponde al juez ordinario, no al juez constitucional. Entonces me parece que la presentación es incorrecta.